Escucha esto con atención porque lo que te voy a contar hoy puede estar ocurriendo en tu cocina ahora mismo, en tu frigorífico, en ese plato que preparas convencido de que estás haciendo lo correcto para tu salud. Hay pescados que la mayoría de los hombres mayores de 60 años consumen con la mejor intención del mundo. Pescados que les han dicho toda la vida que son sanos, que son buenos para el corazón, que son parte de una dieta equilibrada, y en muchos casos eso era verdad. Pero después de los 60 años, y especialmente después de los 65, el cuerpo de un hombre ya no procesa ciertos contaminantes de la misma manera, ya no los elimina con la misma eficiencia, y lo que a los 40 era un riesgo pequeño y manejable, a los 65 o a los 70 se convierte en algo que se acumula, que no se va, que se deposita en el tejido nervioso, en el músculo cardíaco, en las arterias, y que destruye de forma silenciosa y progresiva precisamente aquello que más queremos conservar, la mente clara y el corazón fuerte. Y el pescado número 1 de la lista, el que más daño está haciendo en silencio a los hombres mayores de 60 que lo consumen regularmente, no es el que probablemente estás pensando. Es uno que casi todo el mundo considera saludable. Y te lo voy a revelar, pero lo haré con calma, porque la información sin contexto no sirve de nada. Y quiero que cuando termines de escucharme, no solo sepas qué pescados debes reducir o eliminar. Quiero que entiendas por qué. Quiero que entiendas el mecanismo exacto por el que ciertos contaminantes en ciertos pescados afectan al cerebro y al corazón de un hombre de más de 60 años de una forma que no afectarían de la misma manera a alguien más joven. Porque cuando entiendas el mecanismo, todo lo demás encajará. Y el cambio que te estoy pidiendo que hagas no será una norma impuesta sin sentido, sino una decisión informada, tuya, basada en lo que sabes sobre tu propio cuerpo. Empecemos por el contexto. Empecemos por entender qué le pasa al cuerpo masculino después de los 60 años en relación con los tóxicos que entran a través de la alimentación. Porque este es el fundamento de todo lo que vamos a hablar hoy. A lo largo de la vida, el cuerpo humano acumula ciertos contaminantes ambientales que entran principalmente a través de la cadena alimentaria. Los más relevantes para el tema de hoy son el mercurio en su forma orgánica, el metilmercurio, los bifenilos policlorados que se abrevian como PCBs, las dioxinas y los metales pesados como el plomo y el cadmio. Estos contaminantes tienen una característica que los hace especialmente peligrosos para la salud humana a largo plazo. Son lipofílicos y bioacumulables. Lipofílico significa que tienen afinidad por la grasa. Se disuelven en la grasa en lugar de en el agua. Y eso significa que cuando entran en el cuerpo, en lugar de ser eliminados fácilmente con la orina, como ocurre con la mayoría de los contaminantes hidrosolubles, se acumulan en el tejido graso, en el tejido nervioso, que es muy rico en lípidos, y en el tejido muscular. Especialmente en el músculo cardíaco, que trabaja de forma continua y que tiene una composición lipídica específica. Bioacumulable significa que cada exposición se suma a las anteriores. El cuerpo no los elimina con eficiencia. Se van acumulando a lo largo del tiempo. Y a lo largo de una vida, especialmente si la dieta ha incluido regularmente ciertos tipos de pescado con altos niveles de estos contaminantes, la carga acumulada puede ser muy significativa. En los hombres, este proceso de acumulación tiene algunas características específicas que lo hacen más preocupante que en las mujeres en ciertos aspectos. Las mujeres tienen un mecanismo natural de desintoxicación parcial de estos contaminantes a través del embarazo y de la lactancia. Los contaminantes lipofílicos se transfieren en parte al feto durante el embarazo y al lactante durante la lactancia, y aunque esto tiene consecuencias que los médicos también estudiamos con mucha atención, el resultado en la madre es una reducción parcial de la carga acumulada de contaminantes. Los hombres no tienen ese mecanismo.
Los contaminantes que han ido entrando a través de la alimentación a lo largo de décadas se quedan, se acumulan. Y con la edad, cuando la capacidad del hígado de procesar y eliminar tóxicos disminuye, la carga acumulada puede empezar a manifestarse de formas que antes no se notaban. ¿Por qué el pescado y no otros alimentos? Porque los contaminantes lipofílicos se concentran de forma muy marcada en la cadena alimentaria acuática a través de un proceso que los científicos llaman biomagnificación. Las algas y el fitoplancton absorben contaminantes del agua y los acumulan en su tejido. Los pequeños peces que se comen las algas acumulan los contaminantes de todas las algas que han comido. Los peces medianos que se comen a los pequeños acumulan los contaminantes de todos los pequeños peces que han comido. Y los grandes peces depredadores que se comen a los medianos acumulan los contaminantes de todos los peces medianos que han consumido a lo largo de su vida. Al final de esa cadena, un gran pez depredador de vida larga puede tener concentraciones de mercurio o de PCBs que son miles de veces superiores a las del agua en que vive. Miles de veces. Y los 4 pescados de los que voy a hablarte hoy están en ese nivel superior de la cadena alimentaria. Son grandes depredadores de vida larga que han tenido décadas para acumular lo que los peces más pequeños de los que se alimentaron acumularon a su vez. Y cuando los consumimos, especialmente si lo hacemos de forma regular y especialmente si tenemos más de 60 años y nuestro sistema de detoxificación ya no funciona con la eficiencia de antes, esa acumulación tiene consecuencias sobre el cerebro y sobre el corazón. Vamos al primero de los 4 pescados que quiero que conozcas. Y voy a empezar por uno que probablemente no esperabas en esta lista. Un pescado que en España se consume con mucha frecuencia, que tiene fama de saludable, que muchos hombres mayores consumen regularmente convencidos de que están cuidando su corazón. Me refiero al atún rojo. Al atún rojo en concreto, no al atún en conserva, que es una especie diferente y tiene un perfil de contaminación muy distinto. El atún rojo, el Tunus tignus, es uno de los peces más grandes y más longevos del mar Mediterráneo y del Atlántico Norte. Puede vivir hasta 40 años, puede pesar 600 kilogramos y durante esas décadas de vida se ha alimentado de miles de peces medianos y pequeños, acumulando en su tejido graso los contaminantes que todos esos peces habían acumulado a su vez. Los niveles de mercurio en el atún rojo son consistentemente de los más altos que se encuentran en cualquier pez comercial. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, tiene directrices específicas sobre el consumo de atún rojo en grupos vulnerables, incluyendo los adultos mayores. Y aquí viene algo que es fundamental entender. El mercurio en el atún rojo no está en cualquier forma. Está en su forma más tóxica para el sistema nervioso humano, el metilmercurio. El metilmercurio tiene una capacidad extraordinaria para atravesar la barrera hematoencefálica, que es la barrera que protege el cerebro de la mayoría de los tóxicos que circulan en la sangre. Una vez que atraviesa esa barrera, el metilmercurio se une preferentemente a las neuronas, especialmente a las neuronas de la corteza cerebral y del cerebelo. Y en esas neuronas produce daño oxidativo, altera la función mitocondrial, interfiere con la transmisión sináptica y promueve la muerte neuronal. ¿Cuáles son los efectos de la exposición crónica al metilmercurio sobre el cerebro de un hombre mayor de 60 años? La pérdida de memoria, la dificultad de concentración, el enlentecimiento del procesamiento de la información. Síntomas que la mayoría de la gente atribuye simplemente al envejecimiento normal, que pueden tener como causa contribuyente o agravante la acumulación de mercurio de décadas de consumo de pescado de gran tamaño. Y sobre el corazón, el mercurio tiene efectos igualmente preocupantes. El mercurio
inhibe enzimas fundamentales para el metabolismo energético del músculo cardíaco. Aumenta el estrés oxidativo en las células cardíacas. Promueve la inflamación de las paredes arteriales y se ha asociado en estudios epidemiológicos con mayor riesgo de enfermedad coronaria, de hipertensión y de arritmias. Un estudio publicado en la revista Circulation, una de las publicaciones cardiológicas más importantes del mundo, encontró una asociación entre los niveles de mercurio en el organismo y el riesgo de infarto de miocardio en hombres de mediana edad y mayores. El consumo de atún rojo fresco de forma regular, 2 o 3 veces por semana o más, en un hombre mayor de 60 años que ya tiene décadas de acumulación de mercurio en su organismo, es un riesgo que no está compensado por los beneficios. Y esto lo digo con conocimiento de causa, porque los beneficios del atún rojo, que los tiene, su riqueza en omega 3, en proteínas de alta calidad, en vitaminas del grupo B, pueden obtenerse de fuentes alternativas sin el acompañamiento de los niveles de mercurio que caracterizan a este pez. ¿Cuál es la recomendación concreta? Reducir el atún rojo fresco a una vez al mes como máximo y compensar con fuentes de omega 3 de pescado de pequeño tamaño y corta vida, como las sardinas, el boquerón o la caballa, que tienen niveles de mercurio muy bajos y unos perfiles de omega 3 excelentes. Importante aclaración, el atún en conserva es una especie diferente, principalmente atún listado o bonito del norte, que es más pequeño, vive menos y tiene niveles de mercurio significativamente más bajos que el atún rojo fresco. 1 o 2 latas de atún en conserva a la semana no representa el mismo nivel de riesgo, aunque tampoco hay que abusar de él, especialmente si hay otras fuentes de mercurio en la dieta. Llegamos al segundo pescado de la lista, y este sí es el que más frecuentemente sorprende a mis pacientes cuando se los menciono, porque tiene una reputación de alimento saludable que está tan arraigada que contradecirla genera resistencia. Hablo del pez espada, del emperador, como se le conoce en muchas partes de España. El pez espada es uno de los peces con niveles de mercurio más altos de todos los que se consumen habitualmente en la dieta española. La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, la Ecossan, tiene recomendaciones explícitas para no consumir pez espada en mujeres embarazadas y en niños menores de 10 años precisamente por sus altos niveles de mercurio. Y aunque no hay una recomendación tan restrictiva para los hombres adultos en general, la situación de un hombre mayor de 60 años, con décadas de acumulación de contaminantes y con un sistema de detoxificación hepática menos eficiente, merece exactamente el mismo nivel de precaución. El pez espada puede alcanzar los 400 kilogramos de peso y vivir más de 10 años. Es un depredador en la cima de la cadena alimentaria marina. Se alimenta principalmente de otros peces grandes, de calamares y de cefalópodos. Y durante esa vida de depredación acumula mercurio en concentraciones que de forma consistente superan los niveles del atún rojo. En muchos análisis, el pez espada tiene los niveles de mercurio más altos de todos los pescados comerciales disponibles en los mercados españoles. Y hay algo específico sobre el pez espada y el corazón masculino que quiero que conozcas. Más allá del mercurio, el pez espada tiene niveles relativamente altos de PCBs, esos bifenilos policlorados de los que hablé al principio, y los PCBs tienen una afinidad especial por el tejido cardíaco, se acumulan en el músculo cardíaco y allí interfieren con los canales iónicos que regulan la conducción eléctrica del corazón. El resultado puede ser una mayor propensión a las arritmias, especialmente a la fibrilación auricular, que es la arritmia más común en hombres mayores de 60 años y que es también uno de los factores de riesgo más importantes para el accidente cerebrovascular.
La recomendación para el pez espada es clara. En hombres mayores de 60 años, su consumo debería ser muy ocasional, una vez al mes como máximo. Y si hay factores de riesgo cardiovascular presentes, si hay hipertensión, si hay antecedentes de arritmia, si hay enfermedad coronaria conocida, la recomendación sería evitarlo completamente o casi completamente. Pero quiero que esto no sea solo una lista de prohibiciones. Quiero que sea también un mapa de alternativas. Y por eso con cada pescado que te digo que reduzcas, te voy a decir cuál puede sustituirlo con beneficios similares y sin los riesgos asociados. El pez espada se puede sustituir perfectamente por la dorada, la lubina, el besugo o el lenguado. Son pescados de tamaño moderado, de menor longevidad, con niveles de contaminación muy inferiores y con un perfil nutricional excelente. La dorada a la sal, la lubina al horno, el besugo de Navidad. Nuestra gastronomía ofrece alternativas que son igualmente deliciosas y que el corazón y el cerebro de un hombre mayor de 60 años agradecerán. Llegamos al tercer pescado. Y este tiene un matiz importante que quiero explicar bien porque la situación es más compleja que los dos anteriores. Hablo del salmón, y más concretamente del salmón de acuicultura intensiva. El salmón es uno de los pescados más consumidos de España y de Europa. Su popularidad ha crecido enormemente en los últimos 20 años. Y tiene razones de ser. Es sabroso, es versátil, es rico en omega 3, en proteínas de alta calidad, en vitamina D, en vitamina B12, en términos nutricionales es un alimento valioso. Y no voy a decirte que el salmón sea malo. Lo que voy a decirte es que hay una diferencia enorme entre tipos de salmón que la mayoría de los consumidores no conoce y que esa diferencia tiene implicaciones muy reales para la salud del cerebro y del corazón de un hombre mayor de 60 años. El salmón salvaje, el que vive en el océano, que se alimenta de krill, de pequeños crustáceos, de peces pequeños, tiene un perfil de contaminación relativamente bajo y un perfil de omega 3 extraordinariamente bueno. El salmón salvaje del Pacífico, el sockeye, el coho, el chinook, son opciones excelentes desde el punto de vista de la relación beneficio-riesgo para personas mayores. El salmón de acuicultura intensiva es una historia diferente y es el salmón que se vende en la inmensa mayoría de los supermercados españoles. El salmón de acuicultura se cría en piscifactorías de alta densidad, alimentado con piensos que incluyen harina de pescado, aceites de pescado y en algunos casos otros ingredientes. Y esos piensos, que se fabrican principalmente con pescado salvaje de pequeño tamaño, pueden contener niveles significativos de PCBs y de dioxinas que se concentran en el salmón de la misma forma que se concentran en cualquier otro animal que consume grasas contaminadas. Varios estudios publicados en revistas científicas de primer nivel, incluyendo un análisis publicado en Science que causó una gran controversia en su momento, encontraron que el salmón de acuicultura de ciertas procedencias tiene niveles de PCBs significativamente más altos que el salmón salvaje. Y aunque los niveles encontrados en los estudios están en general dentro de los límites legales establecidos para el consumo humano, esos límites se fijaron para la población general. No para hombres mayores de 60 años, con décadas de acumulación previa de esos mismos contaminantes, con un hígado que los procesa con menos eficiencia y con un cerebro y un corazón que son más sensibles a sus efectos. Los PCBs tienen efectos bien documentados sobre el sistema nervioso. Alteran la función de los receptores de neurotransmisores. Interfieren con la mielinización, que es el proceso por el que las fibras nerviosas adquieren su recubrimiento aislante, fundamental para la velocidad y la eficiencia de la transmisión nerviosa.
y promueven la neuroinflamación, que es la inflamación del tejido nervioso que está directamente implicada en el deterioro cognitivo y en enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. La recomendación: no eliminar el salmón, sino ser inteligente en la elección. Priorizar el salmón salvaje cuando está disponible, aunque sea más caro. Limitar el salmón de acuicultura a 2 veces por semana como máximo. Preferir el salmón fresco al ahumado, porque el proceso de ahumado puede concentrar ciertos contaminantes. Y diversificar las fuentes de omega 3 en lugar de depender de un único pescado, por bueno que sea su perfil nutricional. Y ahora llegamos al momento de parar, al momento de hacer algo importante antes de continuar. Quiero que pienses en lo que estás comiendo este mes, en los pescados que aparecen más frecuentemente en tu mesa, en si reconoces alguno de los 3 que he mencionado hasta ahora como algo que consumes de forma regular. Y quiero que lo pienses sin culpa, sin alarma excesiva, con la serenidad de quien está recibiendo información útil que puede aplicar de forma gradual. Porque lo que te estoy contando hoy no pretende asustarte, pretende informarte. Y la diferencia entre el miedo y la información es esta: el miedo paraliza, la información activa. El miedo te hace sentir que todo es peligroso y que no hay nada que puedas hacer. La información te dice exactamente qué puedes hacer diferente. Y hacerlo diferente de forma gradual y sostenida en el tiempo tiene consecuencias reales y medibles sobre tu salud. Pero antes de llegar al cuarto pescado, al que he guardado deliberadamente para después porque es el más importante, quiero hablarte de algo que conecta todo lo que hemos dicho con algo más amplio, con el mecanismo por el que estos contaminantes afectan específicamente al cerebro de los hombres mayores de 60 años. Porque entender este mecanismo lo cambia todo. El cerebro tiene un sistema de protección extraordinario. Se llama barrera hematoencefálica. Es una red de células especializadas que recubren los vasos sanguíneos del cerebro y que actúan como un filtro ultrarrígido, dejando pasar solo las moléculas que el cerebro necesita y bloqueando la entrada de la inmensa mayoría de los tóxicos y de los patógenos que circulan en la sangre. Es una de las estructuras más sofisticadas del organismo. Y durante décadas esa barrera nos protege de formas que ni siquiera percibimos. Pero la barrera hematoencefálica envejece. A partir de los 60 años, su integridad empieza a disminuir. Las uniones entre las células que la forman se vuelven menos estrechas. Y esa reducción de la integridad tiene una consecuencia que es precisamente lo que hace que el riesgo de los contaminantes del pescado sea mayor en hombres mayores que en jóvenes. Los contaminantes que antes la barrera bloqueaba eficientemente empiezan a atravesarla con más facilidad. Es como si durante décadas hubieras tenido una puerta de acero blindado protegiendo tu cerebro y con el tiempo esa puerta hubiera ido perdiendo parte de su sellado. Los tóxicos que antes rebotaban en ella ahora pueden colarse por las rendijas. Y los tóxicos lipofílicos, el metilmercurio y los PCBs especialmente, son expertos en colarse por esas rendijas porque su naturaleza química les da una afinidad especial por las membranas lipídicas que forman esa barrera. El resultado es que el cerebro de un hombre de 70 años está más expuesto a los contaminantes que circulan en su sangre que el cerebro de ese mismo hombre a los 40. Y si esos contaminantes provienen de décadas de consumo de pescado, con altos niveles de mercurio y de PCBs, la acumulación en el tejido cerebral puede llegar a ser significativa. Significativa en el sentido de que produce efectos mesurables sobre la función cognitiva. Y hay algo más sobre el cerebro masculino después de los 60 que hace esta situación especialmente relevante. El cerebro masculino, a diferencia del femenino, tiene ciertos sistemas de defensa antioxidante que son menos robustos en algunas dimensiones. Los estrógenos,
que las mujeres antes de la menopausia tienen propiedades neuroprotectoras importantes. Protegen las neuronas del estrés oxidativo que producen los contaminantes. Los hombres no tienen ese nivel de estrógenos. Y aunque la testosterona también tiene ciertas propiedades neuroprotectoras, estas son diferentes y en algunos aspectos menos efectivas frente a la toxicidad del mercurio. Esto significa que para la misma exposición a metilmercurio, el daño neuronal en un hombre mayor de 60 años puede ser mayor que en una mujer de la misma edad, con niveles similares de exposición. No mucho. Pero las diferencias existen y son relevantes cuando hablamos de exposición crónica a lo largo del año. Y ahora llegamos al cuarto pescado, al que he guardado para el final porque es el más inesperado, el que más va a sorprenderme, el que más resistencia genera en mis pacientes cuando lo menciono, porque es un pescado que tiene una reputación de alimento tradicional, sano, casi natural. Un pescado que los médicos hemos recomendado durante años sin las matizaciones que hoy estoy en condiciones de hacer. Hablo del tiburón. Y sé que estás pensando que el tiburón no lo comes igualmente, que no es algo que encuentres en el supermercado de tu barrio, pero lo comes. Con toda probabilidad lo has comido muchas veces sin saber que era tiburón, porque en España el tiburón se comercializa bajo nombres que no dejan claro que es tiburón. Se vende como cazón, como tintorero, como buchón, como pintarroz, como marraje. Y la primera vez que se lo digo a mis pacientes, me miran sin creer. Y cuando lo comprueban, cuando buscan en casa o en la pescadería, confirman que sí. Que ese cazón madero que llevan años comiendo, o esa tintorera a la plancha, o ese marrajo en el mercado, es tiburón. Porque el tiburón es problemático para los hombres mayores de 60 años, por varias razones que se suman de forma preocupante. La primera es el mercurio. El tiburón es el animal con los niveles de mercurio más altos de toda la cadena alimentaria marina, superando incluso al pez espada y al atún rojo en muchas especies. Los tiburones son los depredadores en la cima absoluta del ecosistema marino. Pueden vivir 50, 60, 100 años dependiendo de la especie. Y durante esa larga vida de depredación acumulan mercurio de todos los peces, de todos los cefalópodos, de todas las presas que han consumido durante décadas. La concentración de metilmercurio en el músculo del tiburón puede ser hasta 10 veces superior a la del atún. Y la ECOSAM prohíbe expresamente el consumo de tiburón a mujeres embarazadas y a niños menores de 10 años por esta razón. Para los hombres mayores, la recomendación oficial no es tan restrictiva, pero desde el punto de vista de la salud cerebral y cardiovascular de un hombre de 60 años en adelante, el tiburón, bajo cualquiera de sus nombres comerciales, es un alimento que debería eliminarse completamente de la dieta. La segunda razón es el amoníaco. El tiburón, a diferencia de la mayoría de los peces óseos, tiene un sistema de osmorregulación basado en la urea. Sus tejidos contienen altas concentraciones de urea que después de la muerte se convierte en amoníaco. Y aunque el proceso de preparación culinaria reduce parcialmente este amoníaco, residuos significativos pueden permanecer en el músculo y ser consumidos. El amoníaco tiene efectos neurotóxicos que en personas con función hepática ya reducida, como ocurre frecuentemente en personas mayores, pueden ser más pronunciados. Y la tercera razón, que es la más importante y la que espero que te convenzas si las dos anteriores no han sido suficientes, es la arsénico orgánica. El tiburón acumula en su músculo formas orgánicas de arsénico que en términos generales se consideran menos tóxicas que el arsénico orgánico. Pero hay investigación reciente que sugiere que en personas con ciertos déficits enzimáticos que son más frecuentes en personas mayores, estas formas orgánicas de arsénico pueden convertirse parcialmente
en formas más tóxicas dentro del organismo. Y el arsénico, en sus formas tóxicas, tiene efectos cardiovasculares muy bien documentados, daña el endotelio vascular, promueve la aterosclerosis, aumenta el riesgo de enfermedad coronaria y de accidente cerebrovascular. La combinación de mercurio en concentraciones muy altas, de residuos de amoníaco y de arsénico orgánico, hace del tiburón, bajo cualquiera de sus nombres comerciales, el pescado más problemático para la salud cerebral y cardiovascular de los hombres mayores de 60 años, de todos los que se consumen habitualmente en España. Este es el pescado número 1 de la lista. El que quiero que identifiques en tu dieta y que reduzcas o elimines antes que ninguno. La próxima vez que vayas a la pescadería y veas cazón, pregunta. La próxima vez que en un restaurante ofrezcan pescado en adobo, pregunta. La próxima vez que veas tintorera o musola en el mercado, recuerda lo que has escuchado hoy y elige otra cosa. Y ahora quiero hablarte de algo que va más allá de los 4 pescados específicos. Algo que es el verdadero mensaje de fondo de todo lo que hemos hablado hoy y que quiero que sea lo que más te lleves de esta conversación. El mensaje no es que el pescado sea malo. El pescado es uno de los pilares fundamentales de la dieta mediterránea y uno de los alimentos más beneficiosos que existen para la salud en general y para la salud cardiovascular y cerebral en particular. El omega 3 del pescado, la EPA y el DHA tiene efectos antiinflamatorios potentes, reduce los triglicéridos, estabiliza el ritmo cardíaco, mejora la función endotelial y tiene propiedades neuroprotectoras bien documentadas. El pescado sigue siendo un alimento al que no deberías renunciar. El mensaje es que no todo el pescado es igual y que después de los 60 años, cuando el cuerpo tiene décadas de acumulación de contaminantes y cuando sus sistemas de detoxificación son menos eficientes, la elección de qué pescado consumes y con qué frecuencia tiene una importancia que antes podía pasar más desapercibida. Los pescados que quiero que prioricen en tu dieta, los que te dan todos los beneficios del pescado sin los riesgos que hemos descrito, son los pescados pequeños, de vida corta, que están en los eslabones inferiores de la cadena alimentaria: la sardina, el boquerón, la anchoa, la caballa, el jurel, el arenque. Estos pescados son extraordinariamente ricos en omega 3, en proteínas de alta calidad, en vitamina D, en vitamina B12, en selenio, que tiene propiedades antioxidantes y que además ayuda a contrarrestar parte de la toxicidad del mercurio cuando está presente. Y tienen niveles de contaminantes mínimos, porque su tamaño pequeño y su vida corta no les dan tiempo de acumular mercurio ni PCBs en cantidades significativas. La sardina a la brasa, el boquerón en vinagre, la caballa en conserva de calidad, son alimentos humildes, baratos, de toda la vida, que los hombres mayores de 60 años deberían comer varias veces por semana. Alimentos que la medicina moderna, después de décadas de investigación sobre la dieta mediterránea y sus efectos sobre la salud, ha validado como algunos de los más protectores del corazón y del cerebro que existen. Y el selenio que mencioné merece una mención especial. El selenio es un mineral que el cuerpo humano no puede producir por sí mismo y que tiene que obtener de la alimentación, y tiene una relación fascinante con el mercurio. El selenio se une al mercurio formando compuestos relativamente inertes, reduciendo su toxicidad y facilitando su eliminación. Los pescados pequeños que te acabo de mencionar, especialmente la sardina y la caballa, son ricos en selenio. Y
Hay estudios que sugieren que cuando la ratio de selenio a mercurio en un alimento es alta, es decir, cuando hay mucho más selenio que mercurio, los efectos tóxicos del mercurio se ven en gran parte neutralizados. Esa es otra razón por la que la sardina y la caballa son superiores al atún rojo, al pez espada y al tiburón, no solo por su menor contenido en mercurio, sino también por su mayor contenido en selenio protector. Y ahora llegamos a algo que prometí desde el principio, la revelación que guardé para el final, la que hace que merecer la pena haber escuchado hasta aquí. Se trata de el análisis de mercurio en sangre. Y te lo cuento porque es algo que prácticamente ningún médico de cabecera solicita de forma rutinaria en sus pacientes mayores. Y debería. Existe una prueba analítica sencilla, una determinación de mercurio en sangre total que puede hacerse en cualquier laboratorio clínico con una muestra de sangre. Y esa prueba puede decirte de forma objetiva cuánto mercurio está circulando actualmente en tu sangre. Los valores normales en adultos sin exposición especial deberían ser inferiores a 7 microgramos por litro. Valores superiores a este umbral indican una exposición crónica significativa. En personas que han consumido de forma regular atún rojo, pez espada, tiburón o salmón de acuicultura durante años, no es infrecuente encontrar valores que doblan o triplican ese umbral de 7 microgramos por litro. Y esos valores, aunque raramente producen síntomas agudos reconocibles, tienen un efecto crónico y acumulativo sobre el cerebro y el corazón que ahora ya conoces bien. ¿Qué puedes hacer si decides hacerte esa prueba y el resultado es alto? Lo primero y más importante es exactamente lo que ya te he dicho: reducir o eliminar los pescados con alto contenido en mercurio. Eso solo, mantenido en el tiempo, produce una reducción gradual de los niveles de mercurio en sangre. El mercurio no es permanente. El cuerpo lo elimina lentamente cuando deja de recibirlo. Y esa eliminación se puede apoyar con ciertos nutrientes que tienen propiedades quelantes suaves que favorecen la unión y eliminación del mercurio. El ácido alfa-lipoico es uno de ellos. La N-acetilcisteína es otro. Ambos se encuentran en forma de suplementos y tienen una evidencia razonable sobre su capacidad de facilitar la eliminación de metales pesados. Pero su uso debería hacerse siempre bajo supervisión médica y no como sustituto de la reducción de la exposición. Y el selenio, del que ya hablamos, puede ser útil también en forma de suplemento cuando los niveles de mercurio son altos, porque ayuda a neutralizar y a facilitar la eliminación del mercurio ya acumulado. La dosis habitual de suplementación de selenio es de entre 50 y 200 microgramos al día, dependiendo de los niveles basales de selenio y de mercurio, de nuevo, bajo supervisión médica. Quiero concluir con algo que me parece fundamental, con el mensaje más importante de todo lo que hemos hablado hoy y que quiero que sea lo que te quedes. El pescado es bueno para ti. El omega 3 del pescado protege tu corazón y tu cerebro. La proteína del pescado es necesaria para tus músculos y para todo tu organismo. La vitamina D, la vitamina B12, el selenio del pescado son nutrientes que tu cuerpo necesita y que muchos hombres mayores tienen en niveles insuficientes. No te estoy pidiendo que dejes de comer pescado. Te estoy pidiendo que seas inteligente sobre qué pescado comes, que uses la información que tienes ahora para tomar decisiones que antes no podías tomar porque no tenías los datos necesarios. Elimina o reduce drásticamente el tiburón bajo todos sus nombres: cazón, tintorera, musola, pintarroja, marrajo. Es el número 1 de la lista por una razón. Reduce el pez espada ocasional, reduce el atún rojo fresco ocasional y sé selectivo con el salmón, priorizando el salvaje sobre la acuicultura. Y en su lugar, pon más sardinas en tu plato, más boquerones,
más caballa, más jurel, más dorada, más lubina, más merluza, más bacalao. Estos son los pescados que cuidan tu corazón sin envenenar tu cerebro. Los que te dan el omega 3 que necesitas sin el mercurio que no necesitas. La próxima vez que estés delante del mostrador de la pescadería tendrás esta información. Y esa información es poder. Poder para elegir mejor. Poder para cuidar mejor ese cerebro que quieres mantener claro y ese corazón que quieres mantener fuerte durante todos los años que te quedan por vivir, que son muchos, y que merecen vivirse con la mejor salud posible.